Dios les bendiga grandemente. Estamos muy gozosos, muy felices de estar nuevamente en este lugar compartiendo la palabra del Señor con ustedes para tener un tiempo especial en el Señor. Dice el Señor que congregarnos es muy importante. Ahora lo estamos haciendo de esta manera, pero siempre y cuando seguimos obedeciendo al Señor y congregándonos. Amén. Dios les bendiga grandemente, familia, amigos, hermanos, sean todos bienvenidos a este nuevo servicio para la gloria y honra del Señor. Vamos a dar inicio. Les doy gracias por todas sus oraciones. Les recuerdo, por favor, sigamos orando por todas las personas que están enfermas, para que Dios obre milagrosamente en ellos, que ellos puedan conocer a Cristo y que Dios sea bendiciendo sus vidas, sus hogares, sus familias. Antes de iniciar, vamos a orar, vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor, vamos a darle gracias, gloria y honra al Señor. Te invito que allí en casa, primero dispón tu corazón, dispón tu vida para iniciar, para orar, para humillarnos delante del Señor. Te invito a que inclines tu rostro con respeto, con reverencia al Señor y demos inicio juntos a este servicio. Eterno y soberano Señor, en esta preciosa mañana, delante de ti nos presentamos, Señor, muy agradecidos contigo, Padre, porque tu misericordia ha estado con nosotros, porque tu bondad ha estado con nosotros, porque tu fidelidad nos ha acompañado aún en medio de la dificultad. Hoy bendecimos tu nombre, buen Dios, bendecimos tu poder, bendecimos tu grandeza, Señor, bendecimos tu señorío y tu santa majestad, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador. Por eso a ti, oh Dios, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos alabanzas, honor y poder. Hoy delante de ti queremos entregar este servicio, Señor. Te rogamos que nos ayudes a menguar nosotros para que crezcas tú cada vez más en nosotros. Ayúdanos a disponer el corazón, a despojarnos de tantas angustias y preocupaciones, a confiar plenamente y confiadamente en ti, a estar congregados los hermanos juntos en armonía en este tiempo especial que tú nos estás regalando, Señor, porque si estamos vivos y amanecimos hoy es para darte gloria, para darte honra, para buscar tu reino, Señor. Hoy, Señor, en esta mañana quiero entregar cada familia, cada vida, cada persona que es alimentada, Señor, a través de este canal, de esta palabra que se siembra, Señor, que se pone. Te ruego que tú obres en medio de cada corazón, en medio de cada vida, Señor. Te ruego que tú consueles, que tú ministres, que tú santifiques cada persona, cada hombre, cada mujer, cada niño, niña, que dé este servicio, Señor, que es para tu gloria y para tu honra, Señor, y que seamos edificados y fortalecidos en ti, Padre. Te lo pedimos, Señor y Dios. Te pido que nos guíes y nos orientes, Señor. Te ruego, Padre, que tú bendigas a la iglesia en general en el mundo entero, que tú bendigas a todos nuestros hermanos, amigos, pastores, misioneros, evangelistas, que tú llenes sus bocas, Señor, con tu preciosa palabra, Padre, que tú los uses grandemente para seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que aún no te han conocido y que la luz de Cristo no les ha alumbrado. Te rogamos que nos ayudes y nos des sabiduría para poder entregar tu palabra a otros, para que ellos conozcan la verdad y la verdad de Cristo sea la que los haga libres, Señor. En tus manos entregamos esta mañana, este día y esta nueva semana que inicia, Señor, la entregamos en tus manos. Te rogamos que nos des la fuerza, la valentía, que nos des la sabiduría para enfrentar, solucionar y vivir conforme tú quieres que lo hagamos, Dios. Te rogamos que nos ayudes en todo tiempo, en todo momento, Señor, que nos orientes, que no nos dejes caer en tentación, que nos libres de todo mal, de todo peligro y que nos guíes conforme a tus caminos de verdad y de justicia, Padre. Te rogamos que nos ayudes para que esta palabra fortalezca todo nuestro ser, Señor, y nos ayudes a tener hambre y sed de justicia, hambre y sed por tu palabra, por tu reino, por las cosas que solo provienen de ti, Señor. Enamóranos de ti, Señor, y ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a ser comprometidos contigo, Señor. Ayúdanos a buscar tu reino, Padre, cada vez más y más. Te lo ruego, Señor y Dios. Y te pido que bendigas con tu preciosa y poderosa unción este servicio y este momento
que estaremos unidos todos, cada uno en casita, unidos en el Espíritu para buscar tu presencia. Hemos orado a ti, Rey de Gloria, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, con la guianza de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Vamos a leer la palabra del Señor. Hoy quiero compartirles una porción pequeña de la palabra antes de continuar con la alabanza. Vamos a ir a un salmo muy conocido, que todos, casi todos, creo yo, lo conocemos y muchos lo sabemos de memoria. Dice la palabra del Señor en el Salmo 150, dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Dice: alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y con arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Dice: todo lo que respire, alabe al Señor. Esta es una palabra muy linda que el Señor nos da y nos ayuda a preparar nuestro corazón para cuando alabamos al Señor, alabarle con todo nuestro ser, con todo lo que somos, porque nos estamos presentando a adorar, a alabar y a glorificar al único Dios poderoso, al Señor de todo cuanto existe. Entonces te invito, y dice la palabra en el versículo 6, que todo lo que respire, alabe al Señor. Así que tú que estás allí en casa, suspira y dale gloria y honra al Señor, porque hoy amanecimos vivos, porque el Señor tuvo misericordia y nos da una oportunidad más de poder alabarle y glorificarle. Amén. Vamos a continuar con la alabanza. Y aquí te la damos, Salvador, la
en nuestras casas, debemos adorarle y debemos alabarle todos los días, no es solo un momento, no es solo 2 horas. Amado hermano, recuerda que es todos los días que debemos glorificar y adorar el nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Entonces, como les venía diciendo, recuerden que debemos glorificar el nombre del Señor siempre, todos los días de nuestra vida, bendecirle y adorarle. Que tengan una linda semana, que el Señor les fortalezca grandemente y les sea dando fuerza en todo lo que tengamos que enfrentar. Continuamos con la preciosa palabra del Señor. Bendiciones. Amén. Bueno, entonces, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Y qué bueno poder estar aquí de nuevo en este lugar. Realmente que los verdaderos hijos de Dios y el pueblo de Dios, como dice la palabra y como dice el Salmo, que anhelamos estar en la casa del Señor, anhelamos habitar delante de Él. Y un proverbio tan hermoso que leía en esta semana, tan hermosa, que decía, bienaventurado el hombre que me escucha, feliz. Recordemos que la palabra del Señor, cuando habla de bienaventurado, está hablando de feliz, dichoso, gozoso, privilegiado. Dice, feliz el hombre que me escucha. Amén. Dice, feliz el hombre que me escucha. Mire, si usted y yo que hoy estamos delante del Señor y escuchamos la palabra del Señor, el Señor dice, feliz el hombre que me escucha, feliz el hombre que está en mi presencia. Y esto solo lo entienden y lo pueden comprender aquellos hombres y mujeres que realmente saben qué tan hermoso es Dios y cuán es importante la palabra del Señor. Tal vez para muchos el oír a Dios, el escuchar a Dios, el escuchar su palabra es una tragedia, o sea, es algo tan aburrido, es algo que realmente no hay en su corazón. Ellos prefieren estar haciendo otra cosa, pero para los hombres de Dios y las mujeres de Dios es un deleite el oír y estar en la casa del Señor. Por eso yo digo que en estos tiempos, pues es unos tiempos realmente muy tristes para algunos. No lo digo por cuestión de trabajo, no digo por cuestión de salud, no digo por cuestión de cine, no digo por cuestión de fútbol, no digo por las cuestiones de este mundo, sino porque triste porque no podemos obviamente estar todos en la casa del Señor. Yo creo que para unos ni siquiera se les pasa eso por la mente, no les hace falta, pero para los verdaderos hijos de Dios realmente necesitan de Dios. Dice, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Esto lo dice Proverbios 8:34. Amén. Entonces, como estaba diciendo, qué hermoso y qué bendición poder hoy estar de nuevo predicando la palabra, escuchando la palabra del Señor. Qué bueno poder y tener ese tiempo para el Señor. Yo creo que es justo que el Señor nos haya dado ya una semana, 8 días, y yo creo que es justo que le saquemos y le demos ese tiempo que Dios se merece. Aún ese tiempo es de Dios. Cuando en Malaquías el pueblo se preguntaba, ¿en qué te hemos robado? Porque
Dios le decía, vosotros son unos pueblos pecadores, ustedes son gente pecadora. Y ellos decían, ¿por qué somos pecadores? Y Dios les decía, porque me habéis robado. Y ellos decían, ¿pero qué te hemos robado, Señor? Y el Señor les decía, vosotros me he robado en los diezmos y ofrendas. ¿Y por qué? Porque es que todo es de Dios. Y aquí también podemos mirar el tiempo y nuestras vidas es de Dios. En sí, lo que nosotros le estamos dando a Dios, le pertenece a Dios. Nuestra vida, el tiempo, todo es de Dios. Entonces yo creo que es justo y es sabio de que le demos el tiempo que Dios se merece, porque es que eso no es por el beneficio de Dios, no es por el beneficio mío, es por el beneficio de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, cuando nosotros, yo no sé cuántos entienden esto, pero cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, cuando nosotros pasamos tiempo en la presencia del Señor, es un tiempo donde nos fortalecemos espiritualmente, es un tiempo donde tenemos paz, donde nos llenamos de Él, como dice el Señor, fortalecidos en Dios y en el poder de sus fuerzas, vestidos de Cristo, llenados del Espíritu Santo. Y este tiempo, el tiempo de la congregación, el tiempo de la oración, el tiempo de la predicación, el tiempo de la alabanza, el tiempo del ayuno, el tiempo que cada hombre y que cada mujer pase en la presencia del Señor, es un tiempo donde nos llenamos, donde nos fortalecemos en Dios. ¿Para qué? Para el día, para la semana, para el después, porque nosotros necesitamos la fuerza del Señor para hacer todas las cosas. Y nosotros, los hijos de Dios, cada día nos estamos preparando para el día que estemos en la presencia del Señor. Amén. Y hoy vamos a continuar leyendo la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 20. Señor, te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por este momento. Padre, te pedimos que nos ilumine, que nos ayude a entender y a comprender tu palabra en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué dice el Señor? Que nuestra justicia debe ser, ¿qué? Mayor, más grande o superior que la de los escribas y la de los fariseos. Recordemos que los escribas y que los fariseos eran dos grupos de personas o dos grupos de hombres que proclamaban y profesaban la fe. Decían seguir a Cristo, hombres que muy estudiosos de la palabra, muy meticulosos en la palabra, predicaban la palabra, enseñaban. ¿Y nosotros qué consideramos y qué pensamos cuando un hombre predica y cuando un hombre lee la palabra? ¿Qué podemos creer y qué podemos pensar de esas personas? Que son hombres de Dios, ¿verdad? Y que están haciendo lo recto y que están haciendo lo bueno. ¿Sí? Sí. Claro, y entonces como si alguien que me esté escuchando, o cuando nosotros escuchamos a un predicador o a un ministro de Dios, nosotros asumimos por hecho y asumimos por ende de que este hombre que está predicando la palabra o que anuncia al Señor o que estudia la palabra, nosotros asumimos que este hombre es un hombre ¿de quién? De Dios, y que hace las cosas ¿qué? Bien y correctas. Pero ahora cuando Cristo viene y ve a los escribas y ve a los fariseos, Cristo le dice a todas las personas que estaban con él, le dice, vosotros tenéis que ser mayores que ¿quién? Que los escribas y los fariseos. Entonces es como si, por ejemplo, una persona quiere
entablar o empezar una profesión, digamos, en el fútbol, ¿cierto? Y empieza a seguir un jugador que es muy destacado en el fútbol, pero de pronto el técnico le dice, si tú quieres ser campeón, tienes que ser mejor que él, porque así como él, nunca vas a ser campeón. O sea, aquí cómo lo pone a uno, en una gran exigencia, creyendo que esa persona es mejor. Ahora Cristo dice, no, debe ser mejor que él. Entonces Dios nos está llamando que nosotros debemos ser superiores ¿a quién? A los escribas y a los fariseos. Ahora, si no somos superiores a ellos, ¿qué pasa? No podemos, ¿es qué? No podemos ir al cielo. Si nosotros no somos superiores o mayores que los escribas y los fariseos, no podemos entrar al reino de los cielos. Y habíamos dicho de que nuestra justicia debe ser mayor que la de ellos. Entonces la justicia de los fariseos y la justicia de los escribas era una justicia imperfecta. Y Dios nos está llamando a que nuestra justicia debe ser una justicia como perfecta. Por eso el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero ¿qué se refiere cuando el Cristo dice, buscad primeramente mi justicia? ¿Qué significa justicia? Justicia significa lo recto, lo justo, lo íntegro. Amén. Entonces vemos que los escribas y los fariseos no estaban actuando de una manera como correcta, de una manera justa, de una manera como íntegra delante del Señor. Ellos podían estar predicando la palabra, podían estar enseñando la palabra, podían estar estudiando la palabra, podían decir que eran escribas y que eran fariseos y hombres distinguidos entre todo el pueblo y todas las naciones, pero Cristo dice, no eres salvo. No eres salvo. Imagínese esto. Imagínese esto tan terrible. Imagínese esta verdad de Cristo tan terrible. No voy al cielo. ¿Cómo? O sea, no voy al cielo. No iban al cielo. Por eso Cristo dije, si ustedes quieren ir al cielo, tienen que ser ¿qué? Mayores que los escribas y los fariseos. Entonces por eso debemos saber quiénes son los escribas y quiénes eran los fariseos. Habíamos visto hace 8 días que los escribas eran las personas que escribían la ley, que traducían la palabra del Señor. Y cuando uno escribe un libro, cuando uno escribe una noticia, cuando uno traduce un libro a otro idioma, obviamente nosotros tenemos mucho conocimiento de lo que escribimos, inclusive se nos queda en la mente y en el corazón, y conocemos todo lo que está ahí, lo que el autor quiso decir, lo que el autor quiso hablar, amén, ¿cierto? Entonces los escribas eran hombres que se sabían la palabra de memoria y la tenían aquí, pero no la vivían, amén. Entonces, el Señor nos está llamando que los cristianos deben ser mayores en esto. Mayores, no iguales y no menores. O sea que si los escribas estudiaban la palabra y escribían la palabra del Señor, ¿qué tiene que hacer el cristiano también? Estudiarla, escribirla, meditarla, pero mayor que ellos, y aplicarla. Amén, y aplicarla. Ellos la estudiaban, ellos la escribían, pero no la aplicaban. Cuando Jesús les preguntaba a ellos sobre la palabra, ellos ¿cómo contestaban? Ellos la contestaban, ellos la respondían, ellos decían sí, en el libro de tal, y en el versículo tal, y en la ley tal, y en el mandamiento tal, dice esto, dice aquello, pero no la ponían por obra. ¿Conocen ustedes o conocemos nosotros personas así? Que ustedes les preguntan, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? Y ellos responden y dicen, sí, Dios dice aquello y la palabra dice aquello. Pero ¿ha visto personas que se saben la palabra, pero también han visto que ellos no la ponen por obra? ¿Hay cuántos? Hay muchísimos de estos.
Entonces esas personas son unas personas que son escribas y fariseas. Y hoy vamos a ver sobre los fariseos. Entonces los escribas eran aquellos que escribían la palabra y los fariseos eran otro grupo de personas. Ellos se identificaban por personas que se hacían llamar separatistas. ¿Qué es separatistas o separadas? ¿Separadas de qué? Separadas del mundo, separadas del pecado, separadas de la multitud, separados de todo el resto de las personas. Ellos eran un grupo aparte, ellos no se contaminaban con nadie más, ellos no se mezclaban con nadie más para no contaminarse con las otras personas. ¿Amén? ¿Cómo podríamos nosotros considerar esta actitud de ellos? ¿Buena? ¿En separarse de las personas? ¿En separarse de todo? Pues en mucho sentido pues era hasta bueno, porque si yo veo que esa persona no es de bendición para mí, ¿yo qué hago? Me separo de ella. Si yo veo que este lugar, o que yo veo que este pecado, o que yo veo que esa actitud, ese lugar, no es un lugar apropiado para mí como hijo de Dios, ¿yo qué debo hacer? Irme y separarme y no contaminarme con eso, porque ¿qué dice la palabra del Señor? No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en lo oculto. Dice, no participéis con ellos. Entonces ellos eran personas separatistas. ¿Separadas de qué? De toda contaminación y pecado. ¿Hay algo malo ahí en ellos? No. ¿Debemos nosotros ser como ellos ahí? Claro, pero inclusive aquí hay otra parte que hay personas que son aparentemente cristianas, pero no viven separadas del mundo, no viven separadas del pecado, sino viven revueltas y sumergidos y consumidos en esto. Entonces, la justicia de este supuesto cristiano será igual o será mayor que los fariseos. Viene a ser menor. Porque el fariseo se cuidaba en esto, en no contaminarse con las cosas que no agradaban a Dios. Entonces, ¿a qué nos manda el Señor? A que nosotros aún debemos ser mayor que los fariseos en estar separados de todo aquello que a nosotros nos contamine en las áreas espirituales. Amén. Amén. Pero cuando nosotros hoy hablamos de fariseos, y cuando usted le dice a una persona, y cuando una persona le dice, usted es un fariseo, le estamos diciendo, usted es una persona hipócrita. Porque hoy hemos entendido y hoy conocemos que la palabra fariseo significa hipócrita. ¿Y qué es una persona hipócrita? Hace lo malo. Una persona que aparentemente es buena, aparentemente muestra una cara, pero detrás hay algo malo en esa persona, ¿verdad? Una persona que viene a usted con palabras bonitas, que viene a usted con actitud bonita, pero detrás de eso trae una mala actitud de chisme, murmuración, de pelea, de contienda, que cada vez que se acerca a usted viene hablándole bien, pero con el motivo de pedirle un favor. Amén. Y que delante de usted se muestra muy piadosa y muy bonita, pero tan pronto está lejos de usted, es la persona que murmura y es la persona que le hace mal a usted. Eso es una persona que hipócrita. Lo mismo aquellas personas que vienen delante de Dios y vienen a la iglesia y oran y una cosa y ayunan, pero cuando no están en la iglesia y cuando nadie los ve y cuando cree que nadie los está viendo, se comportan peores que un hombre pecador. Esto es una persona hipócrita o farisea. Esto era la actitud de un fariseo. La actitud de un fariseo, ellos
delante de las personas ellos se separaban y decían, no, yo soy un completamente santo, justo, y yo no tengo nada que ver con usted, y yo odio, yo repudio el pecado y la maldad, y juzgaba la maldad y juzgaba el pecado, pero tan pronto cuando nadie lo miraba, se ponía a hacer lo malo. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que debemos ser mayores que los fariseos en esto, que usted debe ser una persona cristiana aquí y cristiana ¿dónde? Afuera. En todo el resto del mundo. No solo cristiano cuando te conviene, no solo mostrar tu actitud delante de algunas personas, delante del pastor, delante del líder, pero cuando estás con otras personas que no son cristianas, ¿cómo te comportas? ¿Igual o peor? Cuando estás en la casa, ¿cómo te comportas? Cuando estás solo, cuando estás en la intimidad, ¿cómo te comportas? Cuando crees que nadie te ve. Mire, es como si nosotros debemos vivir y nosotros debemos andar como si aquí en esta casa donde nosotros viviéramos no hubieran paredes, no hubieran techo, no hubieran ventanas, no hubieran puertas, donde todos nos estuvieran ¿qué? Vigilando y observando. Metámonos esto en la cabeza, que nuestra casa debería ser una casa sin paredes, sin ventanas, sin techo, sin nada, desnudas. Y ahí todo el mundo nos está ¿qué? Observando. Todo el mundo nos está viendo. Y las personas debemos mentalizarnos esto, que para Dios no hay techo, que para Dios no hay ventana, que para Dios no hay puertas, que Dios a toda hora nos está viendo todo. Esto es a lo que el Señor nos llama mayores que los fariseos, porque ellos se comportaban bien delante de ¿quién? De los demás. Y a veces yo puedo comparar la vida de un pastor, digamos, con la vida de un sacerdote católico. Y más de un evangelista o más de un misionero o de un hombre de Dios, de un pastor que tiene que convivir todos los días con las personas y que tiene una esposa y que tiene una familia, y esta persona sabe que todos los días, como está mezclada con las demás personas están viendo sus ¿qué? Sus actitudes, o sea que en ningún lugar puede esconder su testimonio, ¿verdad? Y hay personas de Dios que tienen que vivir así, que tienen que predicar la palabra, pero que todos los días tienen que vivir y mezclados con toda la gente, y toda la gente está mirando sus actitudes. Pero ¿qué tal de aquel hombre que solo aparece visiblemente los domingos ante el pueblo y del resto del año, de los 8 días, nadie lo ve? Sino él solo, la gente lo ve aquí en el púlpito, pero del resto de semana nadie lo conoce, nadie sabe dónde anda, nadie sabe dónde está. Pues es muy fácil eso, ¿verdad? Pero ¿qué tal aquellos que tienen el desafío de vivir todos los días con los demás y predicar la palabra? Porque ahí sí tienen que vivir lo que predican. Amén. Esto es ser mayor que los fariseos, porque ellos solo predicaban y se ocultaban. Nadie los miraba, ¿cierto? Pero el otro, como Cristo. ¿Cómo era Cristo y sus apóstoles? Ellos predicaban y tenían que vivir y convivir con los demás. Ahí sí que tenían que dar un buen testimonio, amén, de lo que predicaron aquí y demostrarlo allá, amén. Bueno, vamos a leer Romanos capítulo 2, vamos a ir a Romanos capítulo 2. Y quiero que leamos aquí, vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a leer Romanos capítulo 2. Vamos a leer capítulo 2, versículo 1 y vamos a saltar al versículo 17. El versículo 2.1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que seas tú, que juzgas,
Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Vemos la actitud de estos hombres. Estos hombres eran hombres que juzgaban ¿a quién? A los demás, pero hacían lo mismo y aún cosas peores. ¿Cómo podemos entender esto? Cuando yo juzgo a alguien o critico a alguien por algo, pero yo estoy peor, o igual yo me estoy juzgando ¿a qué? A mí mismo, ¿verdad? Es cuando si yo te digo, ¿por qué no te bañas? Pero tú llevas 8 días sin bañarte. Así eran ellos, amén. Así eran los fariseos. Ellos juzgaban, pero estaban en el mismo pecado, amén. ¿A qué nos manda el Señor? A que nosotros debemos ser personas que exhortamos y animamos a los demás y corregimos a los demás, porque por esto es que se identifican los maestros, por esto es que se identifican los profesores. Los profesores se identifican, los maestros se identifican por esto, porque ellos enseñan a otros, porque ellos ya tienen un mayor conocimiento, amén. Y ellos ya saben qué es lo mejor. Entonces, esto era el problema. ¿Y a qué es lo que Dios nos quiere llevar? A que nosotros debemos ser como ellos, a que juzgamos a los demás, pero nuestra condición en nuestra vida está como peor. Por eso es que el ministro de Dios, el hombre de Dios, debe ser un hombre justo, recto delante del Señor. Que cuando el hombre de Dios te diga a ti, oye, pero ¿por qué andas en fornicación? Debe ser un hombre que no practica la fornicación. Hombre, ¿por qué no te casas? Debe ser un hombre que debes vivir en matrimonio, ¿verdad? En todos estos sentidos. ¿Por qué robas? El ministro de Dios debe ser el que da ejemplo de que no se debe robar. ¿Por qué mientes? El ministro de Dios debe ser el ejemplo de que no se debe mentir. Amén. Cuando el padre de familia le dice a los niños, no mientas, pero el padre de familia es el que miente. Por eso, cuando el padre de familia le dice al niño, no robes, pero el padre de familia es el que roba. Cuando el padre de familia le dice a los hijos, no golpees, pero él es el que golpea a su esposa. Entonces eres un hipócrita fariseo. Y no puedes entrar al reino de los cielos con esa condición. Si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que ser un hombre justo en todo. Amén. Ya entendimos entonces qué significa ser un fariseo. El que dice que se debe hacer, pero no lo hace. Y el cristiano es aquel que dice que se debe hacer, pero también lo hace. El que escucha la palabra y la pone por obra. Ahora vayamos al 17. He aquí, tú tienes de sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor y confían que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma, la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe hurtar y hurtas. Tú que dices que no se adulterar y adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Sí vio lo que ellos hacían? Ellos decían, no se debe hacer tal cosa, pero ellos lo hacían. Amén. Y Cristo les dice, y la palabra del Señor dice, por causa tuya el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles, entre los demás. Porque tú debes, como cristiano y como ministro de Dios y como fariseo y como publicano, debes dar una buena imagen de Dios. Amén. Pero ¿cómo estaban dejando ellos el nombre de Dios? ¿Cómo lo estaban dejando? Por el piso.
Nosotros debemos ser mayores que los fariseos y los escribas, en que nosotros no debemos dejar el nombre de Dios blasfemado entre los gentiles, sino que nosotros tenemos la responsabilidad a ser mayores que ellos, en que por nuestro testimonio y por nuestra causa el nombre del Señor no sea blasfemado por los gentiles, sino que sea ¿qué? Glorificado. Amén. Ellos dejaban el nombre del Señor por el piso. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de dejar el nombre del Señor por lo alto. A eso es que el Señor se refiere. Debemos ser mayores que ellos. Ellos lo dejaban por el piso y nosotros debemos dejarlo por el piso. ¿Cómo estás dejando tú? Con tu testimonio. ¿Qué piensa la gente de tu testimonio? ¿Crees que estás dando la imagen de Cristo o no? Si no eres así, eres un fariseo hipócrita, ¿sí o? Y no puedes entrar al reino de los cielos. Y aquí dice, tú tienes de sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Pero ellos andaban con el pecho arriba. Ellos decían, yo soy judío. Oh, yo soy judío. Y ellos se gloriaban y pensaban y decían, yo tengo el sobrenombre judío. Y cuando en aquel tiempo, hubo un tiempo tan hermoso que en el pueblo judío, que el hombre que lo llamaban judío o que era judío, era un hombre muy distinguido. O sea, era un hombre tan importante. El hecho de llamarse judío israelita sobresalía sobre las demás naciones. Algo muy hermoso, ¿no? Es como si hoy viniera aquí a Colombia o viniera hoy aquí a nosotros un hombre de otra nación, digamos un americano o un ruso, y dijera, yo soy de tal país, nosotros, de una vez lo ponemos en un lugar muy alto, ¿verdad? Pero ¿qué tal si un colombiano va por allá? Como que, no, apartémonos de él, ¿verdad? Pero con ellos era diferente. Los judíos, donde ellos iban y se decían llamarse judíos, eran los hombres más reconocidos, porque era una nación muy, muy importante. Pero entonces ellos que estaban creyendo que el hecho de llamarse judíos ya podían decir que tenían entrada al reino de los cielos. Pero no es solo así, como hoy en día. Muchos piensan que por decir que son cristianos, ya tienen la entrada al reino de los cielos. Pero no es tan solo con decirlo, sino tienes que vivirlo. Amén. Sigamos entonces. Vamos a continuar estudiando sobre los fariseos. Imagínense que los fariseos eran hombres tan importantes, tan distinguidos, que a ellos se consideraban que si alguien venía delante de ellos y decía, imagínense cómo eran tan importantes los fariseos, que si alguien venía delante de ellos y decían, ¿qué color de papel es esto? Blanco. Pero si el fariseo le decía, es negro, ¿qué teníamos que decir? Era negro. Así fuera blanco, pero él decía que era negro, tenemos que decir que era ¿qué? Que era negro. Si tú le preguntabas al fariseo, esta es mi mano derecha, pero si el fariseo le decía, no, esa es tu mano izquierda, teníamos que creer que era la izquierda. Así nosotros nos pareciera que no fuera así, pero ellos eran los que tenían el conocimiento y el poder de todo. Entonces teníamos que decir, bueno, sí. Pero Cristo le dijo, si vuestra justicia no es mayor que la de ellos, no podéis entrar en el reino de los cielos. O sea que ellos estaban completamente errados, perdidos. Podían tener el conocimiento, podían predicar la palabra, podían hacer obras, podían hacer una y otra cosa, podían ser hombres muy distinguidos y muy importantes, pero estaban fuera del reino de los cielos. Amén. Vamos a leer Mateo
6:5. Mateo 6:5. Mateo 6:5. Y vamos a ver actitudes o otros comportamientos de los fariseos. Y ahora el Señor nos llama a que debemos ser mayores que ellos. ¿Por qué? Dice Mateo 6:5, dice: y cuando ores, no seáis como los hipócritas, o como quienes, o como los fariseos, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tenéis sus recompensas. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿qué? Vemos una actitud de los fariseos, que ellos, ¿qué hacían? Ellos oraban. ¿Qué hacían los fariseos? Oraban. ¿Qué haces tú como cristiano? ¿Oras? ¿Oras? Si no oras. Entonces si tú dices que no oras, pues inclusive no eres ni igual que los fariseos, sino estás ¿dónde? Más abajo. O sea que si los fariseos estaban lejos del reino de los cielos, o sea que la persona que dice que es cristiana y no ora, es perdida prácticamente. Porque el hecho de que aquí Cristo nos está diciendo que no es que debamos orar. Nosotros los cristianos debemos orar aún mejor que ellos, más que ellos. Estamos llamados a ser más que ellos. Sino que ellos oraban, pero lo estaban haciendo de una manera incorrecta. Ellos oraban para que todo el mundo los viera y dijera: ¡oh, qué hombre de oración! Así como aquellos fariseos que uno se habla en la iglesia, o hombre de Dios, dice: no, llevo 20 días de oración, llevo 40 días de oración, o oré toda la mañana, oré toda la noche, y andan alabando, y andan cantando, y andan diciendo a todo el mundo: yo soy un hombre de oración, y oro tantos días, oro tantas horas, oro tantos días. ¿Para qué cuentas? Dice el Señor: si tú oras, ores ¿dónde? En tu cuarto, donde nadie te vea, allá en lo secreto, y yo te recompensaré ¿dónde? En público. ¿Sabe qué pasaba? Que cuando ellos contaban que habían orado y la gente decía: ¡oh, qué hombre! Uy, oró 20 horas, y le aplaudían, ya perdió su recompensa. Porque la recompensa debe venir ¿de quién? De Dios. Pero ellos no esperaban la recompensa de Dios, sino esperaban la recompensa ¿de quién? De los hombres. Pero cuando yo oro en lo secreto, yo estoy esperando la recompensa ¿de quién? De Dios. Mire lo que ellos hacían. Entonces los fariseos oraban. El cristiano debe orar. ¿Y mayor que quién? Que los fariseos. Mire, otra actitud de ellos: llorando no estéis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabra seráis oídos. ¿Amén? Y otra dice, cuando el 16 dice, el 16, Mateo 6:16, cuando ayunen no seáis austeros como los hipócritas, o sea, como quienes, como los fariseos, porque ellos desnudan su rostro para demostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su ¿qué? Su recompensa. Pero tú cuando ayunes, esto es a lo mayor que el Señor nos manda. Dice, los fariseos o hipócritas lo hacen de esta manera, pero vosotros debes ser mayores que ellos. Nosotros debes hacerlo de esta manera. Pero tú cuando ayunes, o sea que el cristiano debe ¿qué? Ayunar. O sea que si tú dices que eres cristiano, pero no ayunas, o sea, tú no estás ni igual que los fariseos, estás peor. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Amén. Vamos a leer entonces Lucas, vamos ahora a Lucas 18, 19, 14. Lucas 18, 19, Lucas 18, 19, 14. 18,
Y aquí vemos la parábola del fariseo y el publicano. Dice, a unos que confían en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió, ¿quién? El publicano, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Amén. Entonces vemos aquí la actitud del fariseo. Pero ¿qué hacía el fariseo? Diezmaba ¿cuántas veces? De todo de lo que tenía. El fariseo diezmaba de todo, en todo, lo decía, de todo lo que yo tengo, yo doy mi diezmo. Es que si tengo 4 casas, daba el diezmo de las 4 casas. Que si tenía un empleo, 2 empleos, de cada empleo, él daba el diezmo. Que si él se encontraba algo por ahí, un regalo, algo que se ganara extra, de eso también daba el diezmo. O sea, era hombre tan meticuloso y hombre tan estricto en su diezmo. Igual que los cristianos. Imagínense, yo creo que el Señor nos está diciendo aquí que en esto, yo creo que los fariseos nos dan mucho palo a todos. Porque yo creo que del 100% de los cristianos de una congregación, por ahí el 5% son hombres fieles en la ofrenda y en el diezmo para con el Señor. ¿Cierto? ¿Cuántos son tan meticulosos en esto? Que en todo lo que ganan, que en todo lo que poseen, dan esa parte que le agrada al Señor. ¿Cuántos? Ellos lo hacían. El Señor dice, debemos ser mayores que ellos. Mayores que ellos. Nosotros aún, después de ser verdaderos cristianos, nosotros no queremos entregar una parte al Señor, sino nosotros queremos entregar ¿qué? Todo. Todo para el Señor, porque el Señor lo dio todo, entonces nosotros ya queremos también entregarlo todo. Amén. No está haciendo tesoros aquí en esta tierra, sino que haciendo tesoros en los cielos. Tesoros para la obra del Señor, porque esto nos lo va a recompensar el Señor. Pero ahora hay cristianos que, hermano, no aportan nada a la obra del Señor. O sea que su justicia no es mayor que la de los fariseos, sino peor y menor que la de ellos. Ahora él decía, yo ayuno 2 veces a la semana. ¿Cuántas veces ayunaba el fariseo? 2 veces a la semana. ¿Cuántas veces ayunas tú en la semana? Bueno, lo exigió la ley, era 1 vez por año. Ellos aún estaban haciendo más, daban más. Pero ahora, yo creo que si ponemos a un fariseo con un cristiano y le preguntamos ¿cuántas veces ayunas tú en la semana? O en el mes o en el año, dirán, ni siquiera sé qué es eso. Pero dice llamarse cristiano. Sí. Ahora yo creo que si tú eres cristiano y no practicas estas cosas, pues yo creo que tu justicia es mucho menor que la de ellos. Y por lo tal, no podéis entrar en el reino de los cielos. No eres digno de entrar en el reino de los cielos. No eres digno si no haces estas cosas. Esto dice Cristo. Cuando leemos en Mateo 23, decía, fariseos hipócritas, porque vosotros diezmáis el eneldo, la menta, lo diezmáis, pero dejáis de un lado la misericordia, la verdad y la justicia.
Esto es necesario hacerlo. El diezmo era necesario hacerlo. No era la parte más importante, pero era algo de la parte menor. Pero esa parte menor también tenía que hacerse. El error aquí era de que ellos eran tan meticulosos y tan estrictos en los diezmos que ellos diezmaban la menta y diezmaban el eneldo y diezmaban todas las maticas aromáticas. Dicen que si el fariseo tenía en su casa 10 maticas de menta, él cogía una, la diezmaba al Señor. Si tenía 10 maticas de eneldo, una la diezmaba al Señor. Si por ahí tenía otra, cualquier extra cosa que le naciera en su patio, en su huerta, una la diezmaba al Señor. Pero estaba dejando de un lado ¿qué? La misericordia, la verdad y la justicia. Ahora el cristiano está llamado a hacer ¿qué? A hacer esto también, a orar, a ayunar, a diezmar, pero también a vivir justamente. Amén. Hacer lo correcto, hacer lo bueno. Amén. No como hoy, como muchos hipócritas, fariseos que hay en la iglesia, que pueden diezmar, ¿verdad? Que pueden dar grandes ofrendas y grandes diezmos, pero viven completamente como unos impíos. Y esto es lo que el Señor no quiere. No sean como ellos, que diezman mucho, que ofrendan mucho, que oran mucho, que ayunan mucho, pero no se comportan como cristianos, no viven como cristianos. Eso es lo que el Señor quiere. Hagan esto, pero vívanlo también, amén, en todos los lugares. Ahora vemos otro comportamiento de los fariseos. Alguien que realmente también, yo creo que en esta área, hermanos, yo creo que esta actitud que tenían los fariseos también es una actitud que realmente a muchos nos puede ganar en los fariseos. Y vamos a leer Mateo 23, miren lo que dice Mateo 23, 15. Lo que dice Mateo 23, 15, dice Mateo 23, 15, dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que ellos eran personas muy entregadas ¿a qué? A la evangelización y a la predicación, que si ellos a esta, digamos ahorita, son las 12 de la noche, las 3 de la mañana, y los llamaban y decían, hay una alma por allá, miles de kilómetros, cientos de kilómetros, que toca ir a predicarla y que toca ir a orar por ella, ¿qué hacían ellos? Iban. Así estuviera haciendo sol, hambre, lo que estuviera pasando, ellos decían, pues toca ir hasta allá, así sea por uno. Mire, hoy hay hombres que dicen, no, yo voy a predicar, pero si hay 100, si hay 50, si hay 1000, si hay uno, yo no voy, porque tengo que recoger una gran ofrenda. Pero ellos decían, así sea uno, yo voy por él. ¿Cuántos cristianos hacen esto hoy en día? No, hoy es domingo, ¿qué? No, primero una cosa, primero la otra, pero para ir a predicar, ¿a cuántos le hemos predicado? Yo creo que aquí la justicia en lo que ellos hacían, comparado a los cristianos, ¿cómo estaremos? ¿Cómo estaremos? Amén. Pero ¿sabe cuál era el error que ellos cometían? Que cuando iban y les predicaban, no lo hacían hijo de Dios, sino lo hacían hijos del infierno iguales que ellos. O sea que los fariseos y los escribas, ¿eran hijos de Dios? No, ¿eran hijos de qué? Del infierno. Porque dice, ay por vosotros, ay, lástima, qué dolor de ustedes, qué miseria la suya, porque escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno igual que vosotros. O sea que ellos eran hijos de Dios. ¿Hijos de qué? Del infierno. Todas, por eso dice,
si nosotros no somos mayores que ellos, no podemos entrar en el reino de los cielos. Y a toda persona que se parece al hipócrita, que se parece al fariseo, y aún son menos que ellos, no son hijos de Dios, sino son hijos de ¿qué? Del infierno. Por eso es que ellos, ¿qué era el mensaje que llevaban? El mensaje de las obras, el mensaje de la carne, no para que se arrepintieran de sus pecados, sino que en qué era lo que confiaban los fariseos y en qué era lo que confiaban los escribas, en su justicia. Ellos creían que por ayunar, que por orar, que por predicar, que por diezmar, ellos tenían el reino de los cielos ganado. Ellos creían en su propia ¿qué? Justicia. Ellos sacaban pecho y ellos se enaltecían, que creyendo que por las obras que ellos hacían, que por los regalos, que por los mercados, que por las limosnas que ellos hacían, ellos tenían el cielo ganado. Esto era la predicación de ellos. Pero ¿sabe cuál es la predicación verdadera del Hijo de Dios y del cristiano? Para que seamos mayor que ellos, que nuestra justicia solo es por medio de ¿quién? De Cristo. Que no hay otra manera para llegar al cielo sino que solo por la obra de Cristo. Y que nosotros no nos gloriamos si predicamos, no nos gloriamos. Que si regalamos algo, no nos gloriamos de ello. Que si oramos, no nos gloriamos porque oramos ni porque nos ayunamos, sino que nosotros nos gloriamos porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Amén. Y que por esa obra es que nosotros tenemos salvación y vida. Amén. Eso es confiar en Cristo y no confiar en nuestras obras. Amén. Todo aquel que hoy quiere ir a Cristo, confiando en sus obras, confiando en sí mismo, como escriba y como fariseo, está fuera del reino de los cielos. Amén. Si quieres ir al cielo y ser mayor que los escribas y fariseos, tenéis que confiar en Cristo de corazón. Solo en la obra de Cristo. Y solo hay salvación por Cristo y solo es por medio de Cristo. No por obras, no por lo que nosotros hagamos, sino solo por Cristo. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Espero que el Señor les haya hablado mucho y que podamos poner la palabra por obra. Dios les bendiga y un fuerte abrazo en el Señor. Amén.